Hola a todos nuevamente, bienvenidos a mi canal. Hoy os he traído un tema súper importante y a la vez súper básico dentro del derecho penal, que es el de el dolo. De nada, os quería decir que no os vayáis hasta el final, porque dejo para el final la mejor parte del vídeo en la que os voy a explicar un caso real que tuvo lugar en Francia en 1995 y que no tiene desperdicio. Pero dejadme pediros antes de nada que si no estáis suscritos a mi canal, y he visto que muchas personas que visualizáis estos vídeos no lo estáis, os suscribáis, a vosotros no os cuesta nada y a mí me haríais un gran favor. Así que ya, sin más dilación, empezamos. Lo primero que tenemos que saber a la hora de tratar sobre los delitos es tener en cuenta que estos requieren de la presencia de tres elementos. Uno, y el primero y más importante, sería la tipicidad. ¿Qué quiere decir la tipicidad? Pues que ese acto esté penado en un código penal, que esa conducta sea punible, que esté recogido en la ley como una conducta contraria al orden jurídico. Por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo que no está penado en todos los países. La bigamia en nuestro país constituye un delito, es decir, si tú estás ya casado y contraes matrimonio con una segunda o una tercera persona. Sin embargo, en otros países, los países musulmanes básicamente, esta conducta no sería típica porque no hay un delito en su código penal que recoja dicho comportamiento como delictivo. Bien, el segundo elemento que debe tener la conducta para ser constitutiva de un delito es la antijuricidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que esa conducta es contraria al ordenamiento jurídico porque atenta contra un bien protegido que pertenece a un tercero. Pongamos por caso que una persona da muerte a otra. Esto atenta contra el bien jurídico más importante para el ser humano, que es el de la vida. Está atentando contra ese bien que no le pertenece a sí, sino a un tercero. ¿Vale? Además, es importante tener en cuenta que no se requiere que la persona sea conocedora de que esa conducta es delictiva para que cometa el delito, porque si no, imaginaros, si se requiriese que se conociese cada conducta que recoge un código penal o las penas que se le podrían aplicar en caso de que se llevase a cabo o si el elemento, la conducta está agravada o no, pues nadie podría cometer un delito a no ser que fuera pues, un estudioso del derecho, un abogado, etcétera, etcétera. Por tanto, es independiente que tú sepas o no que el cometer una violación contra un menor de 16 años está más agravado o no para que se te aplique esa pena. Vale, el tercer elemento, digamos que es el más conflictivo y es el que se refiere a la parte, psicológica. Las teorías más antiguas, la teoría del derecho natural y las neoclásicas, hablaban de que la culpabilidad estaba ligada a la reprochabilidad de esa conducta al sujeto en cuestión. Sin embargo, las teorías finalistas más modernas hablan de la voluntad de producir un resultado determinado. ¿Por qué? Porque esa voluntad es lo que diferencia a las personas, a los seres humanos, de, por ejemplo, la fuerza bruta. Así, un volcán en erupción podría causar la muerte de cientos, miles de personas y sin embargo no le podemos atribuir una voluntad de producir esas muertes al volcán en cuestión. Bien, ahora que sabemos esto, vamos a ver qué dice nuestro Código Penal, que es del año 1995, sobre el dolo. El Código Penal dice en el artículo 5 que no hay pena sin dolo o imprudencia. Sin embargo, no define lo que es el dolo. El dolo lo podemos entender como una conducta que es voluntaria y consciente.
de causar ese daño que está recogido en el Código Penal. Entonces, requiere un elemento intelectual y un elemento conductual y volitivo. Así, por ejemplo, podemos decir que quizás un niño de 7 u 8 años conozca el mecanismo de un arma y sepa que si apretamos el gatillo, el arma se dispara, ¿vale? Este sería el elemento intelectual, pero, sin embargo, desconoce que si aprieto el gatillo, puedo causar la muerte de una persona que esté en la habitación. No sé, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces dispara esa pistola porque sabe cómo hacer funcionar el arma sin la voluntad de causar la muerte a su hermano que se encontraba allí. Bien, ¿es posible cometer un delito por imprudencia? Pues sí, nuestro Código Penal recoge esta posibilidad en el artículo 12 y dice que se comete por imprudencia un delito cuando la conducta implica una inobservancia de un deber de cuidado que produce el resultado previsible. Pero esto quiere decir que todos los delitos que recoge el Código Penal son susceptibles de ser causados por imprudencia. No, porque nuestro Código Penal recoge un número clausus, es decir, un número determinado de delitos que pueden ser castigados si el autor los comete por imprudencia. Y uno de ellos es el delito rey, digamos, que es el del homicidio, en cuyo artículo 142 se recoge la posibilidad de su comisión por imprudencia grave. Pero bueno, esto lo dejaremos para otro vídeo en todo caso. Nuestro Código Penal castiga el delito rey, por decirlo de alguna manera, en el artículo 138, diciendo que el que matare a otro será reo de homicidio y se le aplicará la pena de 10 a 15 años de prisión. Y contempla una posibilidad agravada en su párrafo segundo, que no vamos a entrar ahora en él. Y en el artículo 139 dice que es reo de asesinato y será castigado con la pena de 15 a 25 años de prisión, es decir, una pena bastante superior, aquel que matare a otro concurriendo alguna de las siguientes circunstancias. Es decir, basta con que una de ellas concurra para que podamos hablar de dar muerte a una persona de forma agravada. Y hoy concretamente vamos a tratar el tema de la primera circunstancia, que es la alevosía. ¿Y qué significa la alevosía? Pues la alevosía significa que debe de concurrir un elemento objetivo, que es un medio o forma de matar a la persona, y un elemento teleológico, es decir, que la persona utilizando este medio, esta forma, este mecanismo, está pretendiendo asegurarse la muerte de la persona, pero además evitar los daños sobre sí mismo que puedan surgir de la posible acto de defensa de la misma. Por esto la alevosía se entiende que concurre siempre que la muerte se le da a un niño, por ejemplo, a una persona impedida, a un anciano, pero también en el caso de la utilización de narcóticos o elementos que dejen a la persona en una situación de absoluta indefensión. Bueno, pues vamos allá con el caso que os he prometido que os iba a contar al final del vídeo. Se trata de un caso que viene recogido en una serie francesa que se llama Canal Crime y que podéis encontrar en YouTube, aunque no hay subtítulos en español. Pero bueno, si sabéis francés lo podéis ver sin problemas. Este episodio se titulaba Quand les meurtriers s'inspirent de Colombo. Sí, de Colombo, el famoso detective que protagonizaba todas las sobremesas de la televisión española y francesa allá por los años 90. Los hechos se desarrollan en París en 1995 y tienen por protagonistas a Jean-Bernard Witorsa, o bueno, no sé su nombre como del este, y a su mujer Nadège.
Nadesh es una ama de casa, tiene 2 hijos y a su abnegado marido que marcha todos los días a trabajar, viaja mucho, etcétera, etcétera. Y un buen día la ama de casa se encuentra con un antiguo amigo de la infancia y inician un romance. A los 6 meses de tener esta relación extraconyugal, Nadesh y su amante deciden terminar con el marido. En vez de buscar una solución más pacífica, como hubiera sido divorciarse del marido, buscan algo que les sea más rentable. Entonces, los hechos se desarrollan de la siguiente manera. Nadesh, en principio, aprovechando un fin de semana, que su marido no trabaja, decide que ambos se queden en casa tomando un aperitivo y pues beben vino, etc. Aparentemente el marido se encuentra indispuesto porque ha bebido un poquitín de más y ella se va después de la comida a casa de unos amigos con los que habían quedado para pasar la tarde y al cabo de unas horas indica que está preocupada porque el marido no le coge el teléfono y decide ir con su amiga al apartamento para ver qué es lo que ha podido pasarle. Allí encuentran la luz encendida a la ventana y piensan, el marido está dentro. Entran ambas, Nadesh y su amiga, al interior del apartamento y allí la amiga descubre el cadáver del marido en la habitación colocado sobre un banco, el típico banco para hacer ejercicio que podemos comprar en cualquier plataforma y con la barra de press de banca sobre el cuello. Inmediatamente se llama al servicio de emergencias y allí el médico que atiende manifiesta que se trata de una muerte natural, que es un paro cardíaco y que al hacer ese ejercicio el corazón ha sufrido un infarto y que la barra de metal se le ha caído sobre el cuello causándole, la equimosis que mostraba el muerto en el cuello. Todo parece de lo más normal, fruto de un accidente un poquito tonto y el cadáver está ya en los servicios funerarios, dispuesto para ser incinerado, cuando un detective de la comisaría recibe una llamada de una mujer que manifiesta que en realidad lo que se piensa que ha sido una muerte natural se trata de un crimen. Inmediatamente una brigada de policías es mandada a los servicios funerarios donde se encuentra el cadáver a punto de ser incinerado, es decir, se rescata el cadáver en extremis. Si no se llega a haber rescatado este cadáver, hubiera sido el crimen perfecto gracias al episodio de Colombo. Pero sigamos. Recuperan el cadáver y se lo llevan para practicarle una autopsia. La autopsia se desvela que el cadáver tiene un montón de alcohol en sangre, además de rohypnol, que es una droga que tiene fuertes efectos sedantes y hipnóticos. Esto para empezar. Y para seguir, que las equimosis que muestra el cuello no corresponden con el golpe que pudo dar la barra de press de banca, sino que son compatibles con un proceso de asfixia mecánica, ¿vale? Entonces, aquí ya se abre una investigación, una brigada empieza a seguir a la viuda y descubren que se está viendo con un señor, entran en la casa donde este señor se encuentra y allí, cuando le piden la documentación, el amante saca los papeles de Jean Bernard, que acaba de fallecer y se identifica como el marido de la viuda. La policía, toda intrigada, detiene a la viuda y a su amante, además de a una joven que está en el apartamento y que resulta ser la que le daba, la persona que alquilaba una habitación al amante a cambio de droga. La policía no va a quedar aquí su asombro, porque cuando llegan a comisaría y obligan al amante a identificarse, al volcar los datos en la base de datos, descubren nada más y nada menos que se trata de un fugitivo
que se ha escapado durante un permiso penitenciario y que no ha regresado a prisión y que está cumpliendo condena por tráfico de drogas. Bien, la viuda rompe su silencio tras un tiempo de ser interrogada, manifiesta que ya nada ha tenido que ver en los hechos, que es su amante que ha matado a su marido, en fin. Pero el amante, que ya es, digamos, un delincuente experto, que ha cumplido varias condenas, se niega a decir la verdad en comisaría. Total, que pasan a disposición judicial y allí la juez de instrucción manda a Elizabeth, ¿vale?, a la amiga del amante que le daba cobijo, por decir, en su casa, que vaya a declarar al juzgado, y allí ella revela unos datos absolutamente asombrosos. Manifiesta que un día, estando en su casa, recibe la llamada de un amigo que es médico en Marsella y que automáticamente el amante de Nadège, que es su amigo, le pide que le pase el teléfono y le pide una serie de información a este médico porque está creando el escenario de una posible película o de un posible espectáculo en el que una persona tiene que morir sin dejar rastro en la autopsia, y el médico le manifiesta que la mejor forma es administrando una dosis de cloruro potásico porque produce una parada cardíaca y no se detecta a simple vista en la autopsia, aunque sí que puede dejar rastros la inyección, ¿vale? Es decir, la incisión que haces cuando clavas la aguja, y por otro lado, en la orina, si se analizase, sí que podrían quedar restos. Bien, la policía queda estupefacta y entonces ya existe como una prueba para acusar a este hombre del asesinato del marido, y tanto la viuda como él marchan a prisión. Una vez en prisión, se empiezan a mandar cartas que son interceptadas y finalmente se acaba descubriendo toda la trama. Y la trama no era otra que la siguiente. En principio habían barajado llevar a cabo la muerte mediante la administración del cloruro potásico, pero después, pensando en la posibilidad de que fueran descubiertos, desisten. Pero una buena tarde, viendo la televisión, ven la serie de El Inspector Colombo y ven el crimen casi perfecto en el cual una persona asfixia a otra con una barra metálica y después la coloca en el banco de press de banca, y le coloca la barra, ¿vale?, como que se le hubiese caído encima después del ataque cardíaco. Deciden copiar la escena de la siguiente manera. Primeramente, administran una alta cantidad de alcohol al marido. Posteriormente, cuando ya está borracho, introducen una tableta de Rohypnol en la copa de vino, con lo cual consiguen que él pierda completamente la consciencia y le acuestan en la cama. Hasta aquí el papel de la viuda, que se marcha. Y el amante procede a cambiarle de ropa, ponerle la ropa de deporte, ¿vale?, el conjuntito de sport, y lo asfixia mecánicamente y le coloca la barra tal y como ha visto en la serie del detective Colombo. Como veis, que la realidad supera la ficción muchas veces, ¿verdad? Como veis también es un claro caso de alevosía, porque la persona, para asegurarse la muerte del marido, primeramente le administra altas dosis de alcohol y también de una droga, dejándola en situación de total inconsciencia. Con esto asegura que la muerte se vaya a producir y se asegura que esa muerte pueda tener lugar sin ningún riesgo para sí mismo. También he de decir que en este caso concurre otra circunstancia que permitiría calificar los hechos de asesinato, porque en realidad también este delito se comete para permitir la comisión de otro, que sería por un lado, la viuda, que defrauda a la compañía de seguros para cobrar la pensión de viudedad, asegurando que la muerte ha tenido lugar de manera accidental en el domicilio conyugal, y por otro lado porque el objetivo de la muerte era conseguir el suficiente dinero para marchar a un país paradisíaco donde montar un negocio, y en dicho país el amante usurparía la identidad del marido,
¿vale? De tal manera que aunque tuviera una búsqueda de captura internacional, nunca sería encontrado. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, por favor, regaladme un like y nos vemos en la próxima.